Él nos dio nueva vida. En ti tengo una nueva canción, me cambiaste el corazón, cada día solo quiero estar aquí. Desde Maná en Casa, bendiciones para todos. Hoy quiero hablar acerca del nuevo nacimiento. Vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Cuando la palabra del Señor dice que es necesario nacer del agua, está hablando de la preciosa palabra del Señor. Agua en la palabra quiere decir la palabra del Señor. Y el Espíritu es la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando el Señor habla de que es necesario nacer de nuevo, quiere decir que es necesario cambiar nuestra manera de vivir. Después de conocer a Dios no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir viviendo con las obras de la carne. No podemos seguir viviendo en la mentira, en el engaño, en la idolatría. Cuando ya conocemos al Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida, tiene que haber un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento quiere decir un cambio de vida. Ya no podemos seguir andando en la vida que traíamos. Tenemos una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo tiene que producir en nosotros un nuevo comportamiento, una nueva actitud. Hoy nosotros entendemos, con todo lo que está pasando en el mundo, que Dios quiere un cambio radical en nuestras vidas. Ese cambio que trae la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ese cambio viene cuando nosotros tenemos un genuino arrepentimiento. Cuando nosotros nos apartamos del pecado y vivimos una vida nueva para Cristo. Esa vida nueva, ese nuevo nacimiento se adquiere cuando le permitimos al Señor cambiar nuestra vida. Cuando le invitamos a nuestro corazón y permitimos que Él sea el Señor de nuestras vidas. Quiero decirles lo que dice 2 Corintios 5:17, dijo el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que produce el arrepentimiento en nuestras vidas es el Señor. Y en estos tiempos en que estamos apresados en nuestras casas, en esta recesión, en este tiempo es tiempo para arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento de obras de la carne. Arrepentirnos quiere decir confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Cuando nosotros nos apartamos del pecado hemos tenido un genuino arrepentimiento. Cuando nos duele los errores que hemos cometido durante la vida. Cuando nos duele el tiempo que hemos desperdiciado. Cuando nos duele la vida de pecado que hemos llevado y tomamos la decisión de apartarnos y seguir a Cristo. Hoy nosotros tenemos una enseñanza muy grande de parte de Dios. El Señor está cansado del pecado. La tierra está gimiendo. Fíjense la naturaleza, desde que estamos en cuarentena, hasta los animalitos salen. Las plantas han vuelto a revivir porque desafortunadamente el enemigo más grande que tiene la naturaleza es el pecado del hombre. El pecado del hombre. Somos descuidados con nosotros mismos y con la naturaleza. Pero hoy Dios nos está llamando a tener un genuino arrepentimiento, a permitirle a Jesús entrar en nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestros esquemas mentales. No podemos seguir pensando igual que antes porque la vida va a cambiar. El Señor está cambiando todo esto. Ahora estamos todos a un mismo nivel. Todos los intelectuales
y los que no tenemos tanto nivel intelectual. Los que tienen muchísimo dinero y los que no tienen. Dios está llamando al que tiene para que comparta con el que no tiene. Dios está llamando al que sabe para que comparta y enseñe al que no sabe. Es un cambio de vida. Dios nos está llamando a tener un genuino arrepentimiento, apartarnos de nuestras malas maneras de vivir, a dejar la grosería, la envidia, a dejar la hipocresía, el orgullo, la vanagloria, a cambiar esos esquemas mentales, el esquema mental de las huecas filosofías, de tantas cosas que nuestra mente tiene que no agradan a Dios. Por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra. Pero quiero que veamos un poquito cuáles son las obras de la carne. Está en Gálatas, capítulo 5, verso 22. Dice que las obras de la carne nos apartan de la presencia de Dios. No nos permiten caminar con Dios. La inmundicia, la lascivia, la mentira, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, todo esto nos aparta de la presencia de Dios. Por eso es necesario tener un nuevo nacimiento. Es necesario tener un genuino arrepentimiento. Es necesario que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios, nuestra vida tiene que producir fruto. Por eso dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto que debe producir nuestra vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que debe producir nuestra vida. Por eso nos deben conocer. Es importante que entendamos que Dios está pidiendo un cambio a la humanidad y que las circunstancias nos están hablando de que hay que cambiar nuestra manera de vivir. Yo les invito a que hagamos una reflexión sobre nuestra vida, sobre nuestra manera de hablar, sobre nuestra manera de pensar, sobre nuestra manera de actuar. Hagamos una revisión minuciosa. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? Entendamos que a todo esto se le llama tener un genuino arrepentimiento. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Dios los bendiga. No quedarnos callados, Él nos dio nueva vida.